académico, autor de numerosos libros, especialista en lo que es Derecho Penal y Derecho Procesal Penal y profesor titular de cátedra de la UNE. Doctor Bompadre, que tenga muy buenas tardes. Y buenas tardes a todos ustedes. Bueno, nos está visitando en el marco de un seminario de Derecho Penal organizado por la agrupación estudiantil Franja Morada. Quisiera contarnos brevemente sobre qué temas de actualidad vino a exponer desde la óptica del derecho penal. Sí, bueno, ante todo yo estoy muy agradecido y muy complacido de estar en San Juan. Es la primera vez que estoy en esta provincia, realmente muy hermosa, muy bonita. Y bueno, y sí, efectivamente ayer por la tarde se realizó mi conferencia a la que fui invitado por esta agrupación estudiantil de la Facultad de Derecho de la Universidad Pública de San Juan. Y bueno, el tratamiento del tema fue extenso y bastante complejo, en el cual abordé, digamos, sí, con muchas generalidades y no tantas especificaciones, precisamente por la extensión de la temática, toda la cuestión relacionada con el tráfico de personas con fines de explotación, el delito particularmente en forma singularizada, el delito de femicidio, y sus relaciones con toda la problemática sobre la violencia de género que se ha manifestado en la Argentina en los últimos años. Bien, vamos a especificar un poco sobre estos temas de los que usted habló. El problema que notó usted en la ley argentina es que violencia de género es un concepto que no está jurídicamente delimitado. Por lo tanto, se presta para grandes interpretaciones y precisamente lo que busca un sistema penal es que las figuras sean bien acotadas y bien definidas para no tener errores de interpretación. ¿Qué correcciones propone usted sobre este tema? Bueno, sí, efectivamente. Es decir, el problema que se presenta particularmente en la figura técnica de femicidio en el Código Penal es que hace referencia a un elemento normativo que denomina violencia de género, es decir, la muerte de una mujer causada por un hombre en un contexto de violencia de género. Este concepto, no solo la denominación, sino también precisar su contenido, revela ya desde un principio, desde un inicio, un problema, digamos, no solo de interpretación, sino de conceptualización. Es decir, ¿qué debemos entender por este concepto violencia de género? Porque a la búsqueda que yo he hecho en la legislación argentina, tenemos solamente un instrumento legal de carácter internacional, que es la Convención de Belém do Pará, es la única que hace referencia a la palabra género en el derecho positivo argentino. Yo entiendo que debemos ocurrir a la ley de violencia familiar porque advierto que se produce por ese uso corriente del lenguaje que ha popularizado este concepto en los últimos años en Argentina y en América Latina. Creo que se aprecia una suerte de sinonimia conceptual entre el concepto, la denominación violencia de género y violencia contra la mujer. Es decir, se debe entender, de acuerdo a lo que establece el artículo 4 de la ley 26.485, que es la ley de violencia contra la mujer que rige actualmente en Argentina, que violencia de género es violencia contra la mujer y no contra el género opuesto. Es decir, bueno, eso requiere una explicación mucho mayor, pero esa es la conclusión a la que yo arribo en el libro que escribí, digamos, sobre este tema, que estoy escribiendo, inclusive algunos que están por salir en poco tiempo más, y la explicación que ayer he dado en la conferencia. Bien. El delito de femicidio impone al hombre que mata a una mujer una pena mayor, o si se quiere más agravada, tomando en cuenta la terminología penal, que si una mujer mata a un hombre. ¿Qué complicaciones observa usted entre la figura del femicidio, que protege a la mujer como un sujeto más vulnerable, y el concepto de igualdad ante la ley, donde supuestamente los castigos y las penas tendrían que ser iguales por igual delito? Sí, en principio la pregunta, digamos, se inclina a encorsetar la cuestión en términos constitucionales. Es decir, la pregunta sería si esta hiperprotección que se hace de la mujer, precisamente por la gravedad o la intensidad de la penológica o de la pena
que se impone en los casos de femicidio, y no al revés, es decir, cuando sea la mujer quien mata al hombre, podría plantear una cuestión de constitucionalidad por violación del principio de igualdad de la ley, el artículo 16 de la Constitución. Es cierto que esa es la primera impresión que uno tiene cuando se le presenta este fenómeno, este escenario, ¿no? Pero también es cierto, creo yo, de que me parece que el fundamento de la mayor penalidad no reside en el carácter biológico o sexual de la persona, en este caso el carácter femenino, sino en el contexto en que se produce ese homicidio, que es el contexto de género. Me parece que ahí podría estar la llave que pudiera abrir una puertita para evitar precisamente estos planteos de constitucionalidad que usted hace mención correctamente, ¿no? Bien. Bueno, venimos observando en Argentina una dirección clara que ha tomado el derecho penal hacia la doctrina que normalmente conocemos bajo el nombre de garantismo, cuyo máximo exponente es Raúl Zaffaroni, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Usted observa en el futuro, ahora con estos cambios que están habiendo a nivel político, si esos cambios pueden verse reflejados también en las distintas ramas del ordenamiento jurídico y que el país por ahí vire doctrinariamente en otra dirección, o piensa que el garantismo está lo suficientemente asentado como para tener larga vida en nuestros sistemas? Yo creo que, en primer lugar, debemos entender que garantismo es una expresión, si bien una expresión no muy técnica, digamos, sino muy genérica, que puede aludir a varias significaciones. Yo creo que la significación que se le quiere dar o se le da a esta expresión garantismo en el ámbito de los penalistas o del penalismo contemporáneo es aquel derecho penal que se traduce en un respeto a la garantía constitucional. Es decir, a las garantías constitucionales de la persona acusada o de la víctima, porque el derecho penal en definitiva es un espejo que mira hacia la víctima y hacia el imputado, digamos, de un hecho delictivo. El garantismo no es más que la denominación de un, digamos así, de un escenario en el que se respeten en un Estado constitucional de derecho las garantías que están insertas en la Constitución Nacional para todos los ciudadanos por igual. Es decir, un derecho penal absolutamente formalizado, igualitario, riguroso en su construcción para evitar precisamente una violación de estos principios garantistas. Por ejemplo, el principio de legalidad, el principio de lesividad, es decir, que tipifiquemos figuras, digamos que lesionen o ponen realmente en peligro un bien jurídico, es decir, un interés importante para el individuo. Ese me parece que es el derecho penal garantista. Ahora, eso es la teoría. A mí me parece que en la práctica, por lo que se está viendo en la Argentina de los últimos años y las frecuentes reformas de que ha sido objeto el Código Penal, vamos por la vereda contraria. Es decir, vamos a un derecho penal no garantista, a un neopunitivismo, a una hiperpenalización de conducta, a la creación de nuevas o figuras de nuevo puño, a la agravación de las penas de figuras ya existentes, etc. Lo que conduce a un derecho penal no garantista, es decir, un derecho penal que debiera aplicarse como última herramienta en la solución de un conflicto, cuando en cambio ahora, la principal herramienta de solución de los conflictos sociales e individuales es precisamente el derecho penal. Y me parece que ese no es el camino correcto. Creo que una variable se presentó hace muy poco tiempo, precisamente con el anteproyecto del profesor Zaffaroni de 2014, pero bueno, no tuvo recepción legislativa. No creo que tampoco desde mi punto de vista haya sido o siga siendo un buen proyecto. Creo que merecía una discusión mucho más intensa en la Argentina en todos los círculos de opinión, pero bueno, resumiendo la pregunta que me hace, creo que el derecho penal actual en la Argentina, y se observa ese fenómeno también en América Latina, va por la vereda contraria de lo que conocemos como garantismo. Bien, última pregunta para finalizar esta enriquecedora entrevista. Usted ayer nos habló en contra
de lo que es el paternalismo estatal, refiriéndose por ello a la injerencia cada vez mayor del Estado dentro de los asuntos privados de la esfera privada del individuo, que puede contrariar, por ejemplo, artículos constitucionales como el artículo 19. Para esto se está utilizando, como bien describió recién, el derecho penal, quizás demasiado pronto para resolver un problema en el cual se puede resolver mediante otras instituciones y dejar el derecho penal para la última instancia. ¿Qué solución puede brindar usted desde una perspectiva cultural o jurídica también, si lo quiere, para contrarrestar esta tendencia de recurrir al derecho penal para solucionar problemas, o recurrir al Estado para solucionar problemas que los podemos encontrar en el ámbito privado de las personas? Bueno, yo ayer decía, respecto de este punto, digamos, voy a tratar de ser lo más sintético posible, que una de las cuestiones que olvida frecuentemente el legislador a la hora en que deba legislar en materia penal, todas estas reformas que hemos visto en los últimos años, creo que lo que olvida es el principio de unidad del orden jurídico, lo cual produce un quiebre, un choque de corrientes distintas y de normativas distintas entre la reforma penal propuesta y las leyes que ya están en vigencia en la Argentina. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que muchas de las reformas que se han realizado en la Argentina en estos últimos tiempos, particularmente en el fenómeno que abordé ayer en la conferencia, que es la trata de personas, creo que aquí el legislador ha avanzado más de lo que debiera avanzar en un Estado constitucional de derecho. Y ha afectado, a mi juicio, desde mi ver, ha afectado el artículo 19 de la Constitución Nacional, el principio de reserva que usted está haciendo referencia, fundamentalmente en dos figuras que han sido reformuladas con la nueva ley de trata de personas, la 26842. El delito, es decir, que son figuras relacionadas con el ejercicio de la prostitución de personas mayores de edad. Reformas que castigan hoy el ejercicio de la prostitución de una persona mayor de edad, que ha decidido realizar este oficio, que nos guste o no nos guste es otra cosa, que tenga un reproche moral o no lo tenga es otra cosa, según la visión ideológica que cada uno tenga de este fenómeno, pero lo cierto es que normativamente, desde la óptica del derecho penal, creo que ha habido un avance intolerable en materia de privacidad. Es decir, al castigar a quien explote, hay que entender bien qué quiere decir también el significado que tiene el término explotación, es decir, que a quien aproveche el ejercicio, económicamente me refiero, el ejercicio de la prostitución ajena, cuando este oficio está realizado por una persona adulta en forma voluntaria. Es decir, entonces creo que castigar ese tipo de conducta en un Estado constitucional de derecho como el que nos rige actualmente en la Argentina implica un avance, vuelvo a insistir, intolerable, inaceptable en el marco de esta garantía. Bueno, muchísimas gracias, doctor Bompadre. Esperamos que haya sido grata su estadía acá en San Juan y, por supuesto, esperamos tenerlo brevemente en algún otro evento que organice Franja Morada o la Universidad Nacional y, por supuesto, tener nuevamente la oportunidad de entrevistarlo para Radio La Red. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y quiero decirles, inclusive repetir un poco lo que dije al comienzo, que para mí ha sido un gran placer y una gran alegría participar de estas cuestiones que las hago habitualmente en el mundo de la penalística, digamos, y en el ejercicio de la docencia, así que bueno, con mucho gusto, si podría venir de nuevo, estaría encantadísimo de hacerlo. Muchísimas gracias, seguimos ahí en estudios.